Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 15 de enero de 2022. Jesús el Hijo Prometido, sábado 8 de enero. Para memorizar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3. Inmediatamente después que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, un hijo que los libraría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Génesis capítulo 3 verso 15. Este hijo los representaría y los redimiría tomando su lugar y finalmente destruyendo a la serpiente. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Deseado de todas las gentes, página 23. La promesa le fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis capítulo 22 versos 16 al 18. Gálatas capítulo 3 verso 16. Y Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios mismo como hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Segunda de Samuel capítulo 7 versos 12 al 14. Salmos 89, 27 al 29. Sin embargo, lo que ni Adán ni Eva, ni Abraham ni David probablemente nunca se imaginaron era que su Hijo Redentor sería Dios mismo. Audioescuelasabática.com. Domingo 9 de enero. En estos postreros días. El primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o el final de los tiempos, Reina Valera de 1995, para hablar sobre el futuro en general. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4 verso 30 y 31, Jeremías capítulo 23 verso 20. El profeta Daniel usó una segunda expresión, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Daniel capítulo 8 verso 17, capítulo 12 verso 4. Escucha Números capítulo 24 versos 14 al 19 e Isaías capítulo 2 versos 2 y 3. ¿Qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? Números capítulo 24 versos 14 al 19. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora,
Lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Isaías capítulo 2 versos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría a un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, Números capítulo 24 versos 14 al 19, y que traería las naciones a Israel. Ejemplo, Isaías capítulo 2 versos 2 y 3. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. Colosenses capítulo 2 verso 15, Juan capítulo 12 verso 32. En este sentido, entonces, ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Nuestros padres espirituales murieron en la fe. Vieron y saludaron la promesa desde lejos, pero no la recibieron. Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20, Mateo capítulo 27 versos 51 al 53. El Padre también prometió una nueva creación. Isaías capítulo 65 verso 17. Ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, Gálatas capítulo 6 verso 15. Prometió que establecería su reino final. Daniel capítulo 2 verso 44. Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Mateo capítulo 12 versos 28 al 30. Lucas capítulo 10 versos 18 al 20. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Observa todas las promesas que Dios cumplió en el pasado. ¿Cuánto debería ayudarnos esto a confiar en las promesas que aún no se han cumplido? Audioescuelasabática.com. Lunes 10 de enero. Dios nos ha hablado por el Hijo. Escucha Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Cuál es la idea central de estos versículos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1 versos 1 al 4 es una sola y extensa oración en el griego original y se ha argumentado que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento desde el punto de vista retórico y artístico. Su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Para muchos judíos del siglo I después de Cristo, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. La última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través del profeta Malaquías y los ministerios de Esdras y Nehemías 4 siglos antes, pero ahora, a través de Jesús, Dios les estaba hablando de nuevo. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es un medio mayor de revelación. Él es Dios mismo, quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. Para Pablo, la divinidad de Cristo nunca estuvo en duda, se da por sentada. Además, para Pablo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. El mismo Dios que habló en el pasado sigue hablando en el presente. El Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, recién fue posible comprender su significado más pleno cuando el Hijo llegó a la tierra. En la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento, al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para cada una de sus piezas. Jesús sacó a la luz gran parte del Antiguo Testamento. Mientras tanto, Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en Hebreos, Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Hebreos capítulo 2, verso 10, capítulo 6, verso 20. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también lo quiere hacer por nosotros. El que exaltó a Jesús a su diestra, también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él, todo para nuestro beneficio temporal y eterno. Piensa en lo que significa que Jesús, Dios con nosotros, haya venido a esta tierra. ¿Por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza? Audioescuelasabática.com. Martes 11 de enero. Es el resplandor de la gloria de Dios. Escucha Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos enseña este pasaje sobre Jesús? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
En esta parte nos centraremos en la porción que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, verso 3. Escucha Éxodo capítulo 24, versos 16 y 17. Y Salmos 4, versículo 6, capítulo 36, verso 9 y capítulo 89, verso 15. ¿Cómo nos ayudan estos textos a comprender cuál es la gloria de Dios? Éxodo capítulo 24, versos 16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Salmos capítulo 4, verso 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Salmos capítulo 36, verso 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmos capítulo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Éxodo capítulo 16, verso 7, capítulo 24, versos 16 y 17, Levítico capítulo 9, verso 23, Números capítulo 14, verso 10. Esta presencia a menudo se asocia con la luz o el resplandor. Las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3, Juan capítulo 1, versos 6 al 9, verso 14 al 18, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Piensa, por ejemplo, en cómo se manifestó Jesús en la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo capítulo 17, verso 2. Así como el sol no se puede percibir, salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva, es como si los dos fueran uno solo. Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su naturaleza. Génesis capítulo 1, verso 26. No obstante, el Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. No es de extrañar que Jesús dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. ¿Por qué es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre? ¿Qué nos dice Jesús sobre cómo es el Padre? Audioescuelasabática.com. Miércoles 12 de enero. ¿Por quién hizo el universo? Hebreos afirma que Dios creó el mundo por medio de o por Jesús, y que Jesús sostiene al mundo con su palabra poderosa. Escucha Isaías capítulo 44, verso 24, capítulo 45, verso 18, y Nehemías capítulo 9, verso 6. Dado que en el Antiguo Testamento el Señor aseveró que Él creó el mundo solo y que Él es el único Dios, ¿cómo podemos conciliar esta afirmación con las declaraciones del Nuevo Testamento de que Dios creó el universo por medio de Jesús? En Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3.
Isaías capítulo 44, verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Algunos piensan que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó, pero Jesús es el Señor que creó el mundo, no fue un mero ayudante. Hebreos capítulo 1 verso 10 dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos. Y Pablo también le aplica a él lo que dice el Salmo 102, 25 al 27 acerca del Señor, Yahvé como creador. En segundo lugar, Hebreos capítulo 2 verso 10 dice que el universo fue creado por causa de o por medio del Padre. Exactamente las mismas expresiones que se aplican a Jesús en Hebreo capítulo 1 verso 2. El Padre creó y Jesús creó. Hebreos capítulo 1 verso 2 y 10 y capítulo 2 verso 10. Existe una concordancia perfecta entre el Padre y el Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó y el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Entretanto, Hebreos capítulo 4 verso 13 muestra que Jesús también es juez. Su autoridad para gobernar y juzgar deriva del hecho de que Dios creó todas las cosas y sostiene el universo. Isaías capítulo 44 versos 24 al 28. Hebreos capítulo 1 verso 3 y Colosenses capítulo 1 verso 17 afirman que Jesús también sostiene el universo. Este acto sustentador probablemente incluye la idea de orientación o dirección. La palabra griega perón, sostener, conducir, se usa para describir el viento que impulsa una barca. Hechos capítulo 27 versos 15 y 17. O a Dios guiando a los profetas. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21. Por ende, en un sentido real, Jesús no solo nos creó, sino también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él. Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. Escucha Hechos capítulo 17, verso 28. ¿Qué nos dice acerca de Jesús y su poder? Luego piensa en las implicaciones de este mismo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué nos enseña esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Señor? Hechos capítulo 17, verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Audioescuelasabática.com. Jueves 13 de enero. Yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 1 verso 5 presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado por Dios en algún momento del pasado, como muchos creen? Escucha Hebreos capítulo 1 verso 5, Segunda de Samuel capítulo 7 versos 12 al 14, Salmos 2:7 y Lucas capítulo 1 versos 31 y 32.
¿Qué promesa hecha a David aplicó Pablo a Jesús en Hebreos? Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Segunda de Samuel capítulo 7 versos 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lucas capítulo 1 versos 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el Hijo de David. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad era común en el mundo grecorromano y en Oriente. Esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones. Él adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría las naciones como herencia. Salmos 89, 27 y Salmos 2, 7 y 8. Como podemos leer en Romanos capítulo 1 versos 3 y 4 y en Hechos capítulo 13 versos 32 y 33, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. El bautismo y la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Mateo capítulo 3 verso 17, capítulo 17 verso 5. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Romanos capítulo 1 verso 4, cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Segunda de Samuel capítulo 7, versos 12 al 14. Por lo tanto, no era César, símbolo de Roma, el legítimo Hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado aplica a Jesús, se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. De hecho, Hebreos capítulo 7, verso 3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de días. Hebreos capítulo 13, verso 8, porque es eterno. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino como su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto.
audioescuelasabática.com. Viernes 14 de enero, para estudiar y meditar. La venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. A través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y serle obedientes. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría el mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Génesis capítulo 1 versos 26 al 28, Salmos 8, 3 al 8. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Y palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, verso 6. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. La voz que entró a Jesús dice a toda alma creyente: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Deseado de todas las gentes, página 87 y 88. Preguntas para dialogar. 1. Hemos aprendido que una mejor comprensión de las palabras y las acciones de Jesús nos ayuda a entender mejor a Dios el Padre. ¿De qué manera práctica enriquece tu relación con el Padre el hecho de comprender mejor la naturaleza de Jesús? 2. Aprendimos que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es la forma en que quiere hablarnos y tratarnos a nosotros. ¿Qué nos dice eso sobre cómo nosotros debemos tratar a los demás? 3. Reflexiona en la importancia de la divinidad eterna de Cristo. ¿Qué perdemos si creemos que Jesús de alguna manera era un ser creado como nosotros, pero que fue a la cruz? Compara ese pensamiento con la realidad de que Cristo era el Dios eterno y Él mismo fue a la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos ideas? 4. En clase, dialoguen acerca de dar gloria a Dios. Lean Apocalipsis capítulo 14, verso 7. ¿En qué medida dar gloria a Dios forma parte de la verdad presente y del mensaje de los tres ángeles?